Ahí ya se ve la pantalla. Sí, ya se está viendo tu pantalla. Listo. Muy buenos días para todos. Mi nombre es María Paula Gamboa Martínez, yo soy residente de pediatría de primer año y la charla del día de hoy es el protocolo de manejo institucional de COVID-19 y el tutor a cargo es el doctor William Bachiller. La versión que vamos a verificar hoy y vamos a hablar sobre el protocolo institucional es la versión 12, que es la última actualización del 28 de septiembre del 2020. Entonces, el protocolo institucional contiene los lineamientos para la atención en el Hospital San José de los pacientes con casos sospechosos o confirmados de COVID-19 con base en los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, la Organización Mundial de la Salud y el Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de Infección por SARS-CoV-2 COVID-19 en los establecimientos de atención de salud. Entonces, vamos a empezar hablando primero de las definiciones que nos dice el protocolo, posteriormente hablaremos de las definiciones de los casos y ya después hablaremos de unos puntos muy importantes que nos habla el protocolo. Entonces, dentro de la definición 1, lo primero que ellos ponen es que la ficha código 346 desde ahora será el centro de vigilancia rutinaria para los diferentes tipos de casos. No se seguirá utilizando los códigos 345 o 348 para la vigilancia de COVID-19, excepto que estos se detecten casos desde la vigilancia rutinaria asociados a infección respiratoria aguda, que es de utilidad para esta vigilancia, pero por ahora solo utilizaremos la ficha 346 para la notificación rutinaria. Entonces, dentro de la definición de la primera que nos hablan ellos es el caso probable de infección respiratoria aguda grave o de enfermedad por coronavirus COVID-19 grave. Y la podemos definir como persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 grados, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga o astenia, anosmia o hipogeusia que requiera hospitalización y que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones. Estas condiciones se encuentran historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. La otra condición que encontramos es trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor, antecedente de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable por infección por COVID-19. También encontramos ser miembro de la población especial, tales como policía, fuerzas militares, establecimientos penitenciarios, estaciones de policías, URIs, grupos étnicos en situación de calle o privados de la libertad o también en situación de migrantes. La otra condición que encontramos son personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral y también aquí encontramos los adultos mayores de 60 años, las personas con comorbilidades o con condiciones tales como diabetes, hipertensión, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, la EPOC, el asma, el uso de corticoides o inmunosupresores, y aquí encontramos la malnutrición, tanto como desnutrición u obesidad, y los pacientes fumadores. Y la última condición que encontramos es un cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema, o pruebas serológicas para anticuerpos específicos de IgM positivos tomados después de los 11 días o de los 14 días del inicio de los síntomas. Esto es para definir un caso probable de infección respiratoria aguda grave y que requiera hospitalización el paciente. La segunda definición que nos habla el protocolo es el caso probable de infección respiratoria aguda o enfermedad leve o moderada por virus nuevo con manejo domiciliario que no requiere hospitalización. Este lo podemos definir como persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual de 38 grados, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga, astenia, anosmia, que no requiera hospitalización y que cumpla al menos una de las siguientes condiciones:
las condiciones también encontramos historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de los otros países con transmisión local comunitaria en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. Ser trabajador de la salud, también que se trabaje con niños, adolescentes, adultos mayores, antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable, con infección aguda grave asociada a COVID-19, también las poblaciones especiales y las personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral y también los adultos mayores. La siguiente definición que nos habla el protocolo, esta definición, la definición 3 fue eliminada, pero se mantiene la enumeración previa, tanto los casos 1, 2, 4 y 5. Esta definición correspondía a la vigilancia centinela del virus respiratorio, incluyendo el SARS-CoV-2. Dentro de la definición 4 ya nos habla sobre muerte probable por COVID-19, lo vamos a notificar también por la ficha 346 y todas las muertes por infección respiratoria grave con cuadro clínico de etiología desconocida durante la consulta o admisión, observación u hospitalización o también en su domicilio y que cumpla con algunas de las siguientes condiciones. Estas condiciones son también el historial de viaje o residencia en zonas de Colombia u otros países con transmisión comunitaria en los últimos 14 días anteriores al inicio de los síntomas, también ser trabajador de la salud, trabajar con niñez, adolescencia, adultos mayores, antecedentes del contacto estrecho, ser parte de los miembros de las poblaciones especiales que ya hablamos anteriormente, igualmente las personas con alta movilidad, los adultos mayores, las personas con comorbilidades, como ya hablamos anteriormente, y también el cuadro clínico inusual, como diarrea, trastorno en la coagulación, eritema, y las pruebas serológicas específicas de IgM positivos tomadas después de los 11 días o de los 14 días del inicio de los síntomas. Dentro de la definición 4, nos dicen que todas las muertes deben ser evaluadas para establecer el agente etiológico, incluyendo el SARS-CoV-2. Esto incluye una evaluación de los contactos para COVID-19, tanto previos y posteriores al inicio de los síntomas. Dentro de la definición 5 ya nos habla de los casos asintomáticos. Este se define como un contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida. Las personas asintomáticas para COVID-19 que en los últimos 30 días haya sido sometido a un tamizaje previo por un procedimiento tanto quirúrgico, ejemplo los trasplantes, para el ingreso o retorno a su trabajo, para el monitoreo de riesgo en una población cerrada o también por iniciativa propia. Estas personas asintomáticas que no sean contactos estrechos de caso confirmados, se les debe de igual forma diligenciar la ficha 346, pero solo entran a la base de datos cuando sus pruebas salgan positivas o sean positivos. Viendo las definiciones, ya hablamos mucho del contacto estrecho, pero la guía también nos define qué es un contacto estrecho. El contacto estrecho los podemos clasificar tanto en la comunidad como en el transporte como en el personal de salud. Entonces, un contacto estrecho comunitario es cualquier persona con exposición no protegida que haya compartido en un espacio menor a 2 metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19, sin importar que tenga o no síntomas. Puede considerarse que cuando 2 personas, uno es un caso confirmado, comparten el mismo lugar por más de 120 minutos, también se puede considerar un contacto estrecho comunitario. Un contacto estrecho en el transporte, este nos incluye aviones u otros medios de transporte y se considera cuando la tripulación, conductor, tuvo un contacto o exposición no protegida con una persona con protocolo de manejo en caso de coronavirus, con diagnóstico confirmado de COVID-19 y a los pasajeros situados en un radio de 2 asientos alrededor de dicho caso confirmado por más de 15 minutos. Y el caso estrecho en el personal de salud, este nos habla sobre cualquier trabajador que trabaje en triage, consulta, central de muestras, laboratorios, salas de procedimientos, observación, hospitalización
o vigilancia de la salud pública con una exposición no protegida. Más adelante vamos a hablar qué nos habla de ser una exposición no protegida. También un trabajador de la salud que no utilizó respirador de alta eficiencia N95 o superior durante la atención del caso confirmado de COVID-19 en los procedimientos que generan aerosoles. También podemos considerar un contacto estrecho en el personal de la salud, un trabajador de la salud en el ámbito hospitalario o domiciliario que realizó atención clínica a pacientes confirmados de COVID-19 y no utilizó los elementos de protección personal completos y adecuadamente. Y también las exposiciones del personal sanitario incluyen contacto a menos de 2 metros por más de 15 minutos con un caso confirmado de COVID-19 o contacto con material potencialmente infeccioso de COVID-19 y que no se usaron los elementos de protección personal completos y adecuadamente. Hablando de una exposición no protegida, nos definen que una exposición sin todos los elementos de protección personal, donde encontramos guantes, gorro, tapabocas, monogafas, pantalla facial completa, bata de manga larga antifluido, a secreciones respiratorias de casos confirmados para COVID-19 o una inadecuada higiene de manos posterior al contacto directo con secreciones respiratorias de ese caso confirmado. Entonces ya hablamos de la exposición no protegida, de los diferentes tipos de definiciones que nos habla la guía. Ahora vamos a definir los casos según esas definiciones. El primer caso, el caso 1, nos define infección respiratoria aguda o grave por COVID-19. Este es un caso confirmado por laboratorio, que puede ser un caso probable con PCR o prueba antigénica positiva para SARS-CoV-2. Un caso confirmado por nexo epidemiológico es un caso probable con PCR o prueba antigénica negativa, pero que cumple con uno de los siguientes criterios. La persona tuvo contacto estrecho, ya vimos la definición de un contacto estrecho, previo con caso confirmado de COVID-19 entre 2 días antes y 14 días después del inicio de los síntomas de esa persona. Y también podemos considerar que al menos un contacto estrecho de la persona es detectado como caso confirmado de COVID-19 entre el primer y el 14º día después del último contacto sin protección. La definición del caso 2 es una infección respiratoria aguda, leve o moderada por virus nuevos con manejo domiciliario. Este es un caso confirmado solo por laboratorio. Como caso confirmado, es un caso probable de PCR o prueba antigénica positiva para SARS-CoV-2, pero no se ha establecido definición de caso confirmado por nexo epidemiológico para un nivel de evidencia leve a moderado. Entonces, en el caso 2, solo lo vamos a confirmar por medio del laboratorio. En el caso 4, nos saltamos el caso 3, porque como ya vimos la definición 3, pues ya no hace parte del protocolo. En el caso 4, encontramos la muerte por COVID-19. Una muerte confirmada por laboratorio es una muerte probable con una PCR o prueba antigénica positiva para SARS-CoV-2, tanto pre o post-mortem. Y en el caso 4, asociado a la muerte de COVID-19, vamos a ver que una muerte confirmada por nexo epidemiológico es una muerte probable con una PCR o prueba antigénica negativa, pero que cumple uno de los siguientes criterios. La persona fallecida tuvo contacto estrecho previo con un caso confirmado de COVID-19 entre 2 días y el 14º día después del inicio de los síntomas de esa persona. Y al menos un contacto estrecho de la persona fallecida es detectado como un caso confirmado entre el primer y el 14º día después del último contacto sin protección. La sensibilidad y la especificidad de esta clasificación aumentan con el uso de los criterios clínicos, tanto como los hallazgos radiológicos pulmonares, donde encontramos las opacidades parenquimatosas en vidrio esmerilado o consolidación periférica de predominio basal, el aumento del dímero D, una PCR proteína C reactiva elevada, ferritina o LDH, así como la linfopenia y la trombocitopenia. Estos criterios clínicos son importantes para el análisis de las muertes en pacientes con pruebas confirmatorias negativas para COVID-19, pero pues que podemos tener una alta sospecha de su fallecimiento a causa de esta entidad. Hablando del caso 5, que es el caso confirmado,
por laboratorio es un caso probable con una prueba de PCR antigénica positiva para SARS-CoV-2. Entonces, en la guía nos muestran el flujograma para la atención de los pacientes de COVID-19 en el Hospital San José. Entonces, vemos que nuestro paciente ingresa a la institución y cumple criterios de definición tanto probable 1 como caso probable 2, que puede ser infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización o que se puede manejar en su domicilio. Siempre debemos aplicar las medidas de aislamiento, tanto de contacto, gotas, aerosoles, en el área de atención, de acuerdo también a cada procedimiento que vayamos a realizar. La valoración inicial tanto se puede realizar en el servicio de urgencias o también en consulta externa y debemos activar los diferentes protocolos de diagnóstico y de manejo de coronavirus. Aquí tenemos 3 diferentes líneas, pero en sí las tres líneas las podemos seguir. La primera es el diligenciamiento inmediato de la ficha epidemiológica. Recordemos que ahora solo vamos a usar la 346 para todos los casos. Y vamos a ver si nuestro paciente tiene o no criterios de hospitalización. Y la toma de 2 muestras respiratorias para PCR o antígeno viral y FILMARRAY o panel respiratorio viral, pero pues esto también lo vamos a utilizar según nuestro criterio clínico o en el paciente al que nos estemos enfrentando. Entonces, si nuestro paciente no tiene criterios de hospitalización, el egreso también pues, se debe dar según el criterio médico, con traslado a su EPS y la entrega de todas las recomendaciones de salida. El aislamiento en casa junto a sus convivientes durante mínimo 10 días desde el inicio de los síntomas. Si nuestro paciente sí tiene criterios de hospitalización, este se debe hospitalizar en el área definida según la escala de riesgo de nuestro paciente para la toma de paraclínicos e imágenes y pues también realizar todo el resto de intervenciones. Cuando ya tomamos la muestra, tanto de PCR como antígeno, debemos enviar inmediatamente la muestra al laboratorio de la red con la ficha de notificación debidamente diligenciada, con letra clara y la historia clínica de ingreso o la copia de la historia clínica de ingreso para el procesamiento de la muestra. La copia de la ficha epidemiológica se hace énfasis acerca de los fines de semana y los horarios nocturnos para el uso del receptor virtual, enviando la ficha de notificación a los siguientes correos. Ahí nos dicen dónde los podríamos enviar. Si nuestras pruebas es negativa, repetir en caso de una alta sospecha clínica para la clínica o imagenológica que tenga nuestro paciente, pero si nuestra prueba es positiva en PCR o antígeno, damos un caso confirmado de COVID-19, debemos continuar el aislamiento de gotas aéreo durante 10 días desde el inicio de los síntomas y 20 días para el caso de pacientes inmunosuprimidos y no se ordenan segundas pruebas de PCR o de antígeno. Este es el flujograma que nos muestra la guía en la última actualización del protocolo institucional para el manejo de pacientes COVID-19. También en el protocolo nos hablan de algunas medidas de prevención y control en el ambiente hospitalario, que nos parecía importante traerlas a cabalidad y que las pudiéramos recordar. Para contener la transmisión del virus en el ambiente hospitalario se deben tomar las siguientes precauciones. Siempre la precaución estándar y el aislamiento de gotas. Importante que todo el personal que labora o ingrese al servicio de urgencias, tanto de adultos, pediatría, ginecología y centros de atención al usuario, deberá usar de manera permanente el tapabocas y desecharlo en bolsa roja al terminar el turno o al abandonar el servicio. En el caso del aislamiento aéreo, este se aplica para aquellas patologías que transmiten por agentes etiológicos que se transportan en partículas de 5 micras o menos. El uso del tapabocas de alta eficiencia, tanto N95 como KN95 en el Hospital San José, está en concordancia con la resolución 1155 y 1161 del Ministerio de Salud y la Protección Social, donde se recomienda únicamente para procedimientos que generan aerosoles. En el caso de la precaución de contacto, este está orientado para reducir el riesgo de infecciones transmitidas por contacto directo o indirecto entre pacientes u otros o entre pacientes y el personal de salud desde superficies ambientales, ya que recordemos que el COVID se puede transmitir por contacto también con superficies inertes y por medio de las manos.
En el Hospital San José se empleará de forma adicional para la atención de casos tanto sospechosos o confirmados de COVID-19 el doble guante y con el fin de proteger la ropa personal del personal de la salud, gorro, polainas y traje quirúrgico desechable o traje quirúrgico de tela en material antifluidos, el cual deberá colocarse en la antesala y retirarlo inmediatamente termine el contacto con el paciente. Muy importante, también la guía es muy enfática en la adherencia a la higiene de manos. Debemos mantener una adherencia estricta a los 5 momentos de higiene de manos con alcohol glicerinado o con agua y jabón. Debemos higienizar nuestras manos después de cualquier manipulación del tapabocas o de las máscaras elastoméricas y el personal de comité de infecciones aplicará diariamente lista de chequeo en las áreas COVID-19 para auditar la adherencia al lavado de manos y realizar los correctivos necesarios para implementar esta adherencia y evitar también fallos en este proceso. Algo muy importante también que nos habla la guía es sobre la toma de las muestras, las diferentes tomas de muestras. Encontramos que la prueba de antígeno se ordenará a pacientes sintomáticos con el fin de tener un resultado más rápido que ayude a optimizar la distribución de las camas en las áreas COVID. Las pruebas PCR se realizará a todo paciente con síntomas cuyo resultado de la prueba de antígeno sea negativa y también la prueba PCR se indicará una segunda prueba a todo paciente con una fuerte sospecha clínica, paraclínica e imagenológica de COVID-19 con resultados de pruebas antigénicas o PCR previa negativa. Y también está indicado en pacientes sin síntomas que van a ser sometidos a cirugías mayores o en pacientes que reciban quimioterapia y la prueba debe ser realizada 72 horas previas a su intervención. Y vamos a hablar algunos cambios de la última actualización que se vio en el protocolo, de la última actualización del 28 de septiembre del 2020, es que se elimina la vigilancia de la definición del caso 3 y se actualizan las definiciones de los otros casos de acuerdo al anexo denominado y el instructivo para la vigilancia en salud pública de la infección aguda asociada al nuevo coronavirus. Se incluye la indicación de toma de PCR en pacientes de hemato-oncología con requisito previo para el inicio de la quimioterapia y se actualiza la indicación de tomas de pruebas de PCR para pacientes hematológicos que van a cirugías mayores e ingresos a unidades de cuidados intensivos previo al inicio de quimioterapia u alguna hospitalización. Muchísimas gracias.